Y la severidad de los síntomas está más dada por la rapidez con la que sube o baja el sodio que con el valor como tal. Anteriormente se clasificaba hiponatremia leve, moderada o severa de acuerdo al valor del sodio que tenía el paciente, pero eso ya no se hace porque ya vemos que realmente lo que implica severidad es la rapidez con la que cambia el sodio, más no un valor absoluto como tal. Pues un repaso de fisiología para poder manejar las alteraciones del sodio sérico. Recuerden que el agua corporal total generalmente es el 60% del peso corporal y ese 60%, el 40% es fluido intracelular, 20% extracelular, 15% intersticial y solo el 5% volumen intravascular. La importancia de repasar esto es que cuando vamos a corregir trastornos del sodio debemos calcularle al paciente el agua corporal total. Esta formulita hay que tenerla presente, que es fácil de aprender. Es el peso del paciente por el factor de corrección, que es el agua corporal total que tiene el paciente. En la mayoría de los adultos, el porcentaje de agua corporal total es 60%, o sea que la fórmula sería peso por 0.6 y de esta manera calcularíamos el agua corporal total. Pero en los adultos mayores de 65 años, en hombres, el porcentaje de agua corporal ya es menor, 50%. Entonces, en ese caso, multiplicaríamos el peso por 0.5. Y en mujeres adultas mayores, el peso por 0.45. Entonces, es importante tener presente este concepto. El sodio se regula por dos mecanismos principales, la vasopresina y la regulación de la sed. El equilibrio de los fluidos se permanece por una ingesta de líquidos entre 1 a 3 litros de agua al día y esto permite que se reemplacen las pérdidas insensibles que se generan diariamente. Si hay pérdidas adicionales a las insensibles como por sudoración, ejercicio, fiebre, pues las personas deben ingerir agua adicional para evitar la deshidratación. El agua se difunde a través de los canales de transporte de las células de la membrana libremente y esto permite que la osmolaridad sanguínea sérica mantenga relativamente constante. Y también determina la concentración en estos compartimentos, a nivel sérico y a nivel intersticial. Otro concepto importante que se tiene que tener presente para poder tratar y diagnosticar los trastornos del sodio es la osmolaridad normal del plasma. Este es el valor de la osmolaridad normal, de 275 a 295. Importante tener presente este rango porque nos permite clasificar las hiponatremias en hiposmolar, cuando la osmolaridad está baja, isosmolar cuando está normal o hiposmolar cuando está alta. Y esta fórmula también la tienen que tener presente porque cuando clasificamos las hiponatremias, pues hay que calcular la osmolaridad para saber qué tipo de hiponatremia hay. Entonces aquí está la formulita. Bueno, entonces los riñones también pues participan en mantener la osmolaridad normal por medio de la reabsorción o excreción de agua. Y esto se hace utilizando la hormona antidiurética, también llamada la vasopresina, que se sintetiza en la glándula pituitaria posterior. Esta actúa sobre el túbulo contorneado distal y el túbulo colector de la nefrona, y lo que hace es aumentar la reabsorción de agua libre. Entonces causa un menor volumen de orina excretada con una orina más concentrada. Este sistema de la hormona antidiurética responde a cambios mínimos de la osmolaridad entre 1 o 2% para evitar pues, que haya un desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Si la osmolaridad sérica baja, entonces no se libera suficiente hormona antidiurética y permite que el agua se excrete libremente y de esta manera logra equilibrar la osmolaridad. Por el contrario, si la osmolaridad sérica sube, entonces se libera más hormona antidiurética, el agua se reabsorbe y de esta manera tiende a normalizar la osmolaridad. Es un sistema pues, de regulación fisiológico. Sin embargo, hay factores externos pues, a la parte fisiológica que pueden causar aumento de la liberación de hormona antidiurética, como por ejemplo la disminución del volumen intravascular, el dolor, la ansiedad, el embarazo, la hipoglicemia y algunos medicamentos. Eso lo veremos ahorita más profundamente cuando hablemos del síndrome de secreción inadecuada de ADH.
Bueno, entonces el mecanismo de la SED también nos permite estabilizar pues, la osmolaridad en el organismo, porque la hormona antidiurética solamente puede trabajar con el agua que tenemos dentro del cuerpo. Si necesitamos mayor cantidad de agua, pues tendríamos que ingerirla, y para eso es que sirve el mecanismo de la SED. Permite prevenir la deshidratación, incluso pues en pérdidas de agua externa. Esa es la razón por la que los adultos mayores tienden a sufrir más de hipernatremia, porque ellos se les afecta el mecanismo de la sed. Los jóvenes ahí mismo nos da sed y tomamos agua, ellos algunos no sienten la sed tan rápido, o a veces tienen limitación pues en la movilidad para poder acceder al agua, cuando están postraditos o tienen patologías neurológicas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de hiponatremia. Aquí cambio un par de diapositivas, pero yo les puedo mandar nuevamente la presentación, que pues para quedar un poquito más claro el tema. Entonces, recuerdo una vez cuando yo era rural, que tenía una paciente con hiponatremia y yo ya había aprendido a hacer los cálculos. Entonces yo ya tenía listo cómo ponerle la solución hipertónica, y pasó Jonathan Martínez. Yo creo que algunos de ustedes lo alcanzaron a conocer, que es era docente de la universidad. En ese entonces yo era rural y él era residente de segundo año, creo. Entonces yo fui y le dije, obviamente, doctor, mire, ya tengo el paciente, le voy a poner la hipertónica, le dije que me hiciera el favor de revisarme. Y me espera un momentico, ¿y el paciente sí necesita solución hipertónica? O sea, hiponatremia no es igual a poner solución hipertónica. Hay que hacer ciertos pasos para definir si realmente su paciente necesita solución hipertónica o otro tipo de manejo. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Él empezó a preguntarme que cuánto tenía osmolaridad, que qué medicamentos tenía, que cómo estaba la bulimia, y ya entendí pues que obviamente no hay que hacer las cosas como son. Entonces, un primer concepto importante, la estabilidad hemodinámica. Si tu paciente está inestable, está hipotenso, tiene presión de 80-40, no podemos ponerle solución hipertónica. Ahí hay que ponerle solución isotónica, ya sea solución salina normal, pues en el caso de la hiponatremia, o Harman en el caso de hipernatremia. Entonces es un primer concepto. Si está inestable, no importa el sodio, necesita solución isotónica y ya. Si el paciente está estable, pues ya entramos a mirar si descartar algo que llama pseudohiponatremia. No podemos tratar a un paciente con pseudohiponatremia y le a poner solución hipertónica si realmente no la necesita. Entonces, a veces se producen errores de laboratorio que hacen que el sodio sea falsamente bajo, y hay que tenerlo muy presente. A mí me pasó en la Uribe una vez y siempre es importante tener la correlación con la clínica. Yo tenía un paciente en fin de semana que estaba de turno, el paciente tenía el sodio por decir 160, yo le hice la corrección juiciosita, y el otro día el paciente con sodio 120, y yo me asusté, yo dije, pucha, pero ¿cómo así? Si yo hice los cálculos bien, ¿cómo me fue a bajar? Y el paciente tranquilo, incluso amaneció mejor. Y yo, pero ¿cómo así? Si supuestamente bajé muy rápido el sodio, el paciente tendría que haber empeorado clínicamente y está bien. Cuando otro paciente, entonces dije, no, verifiquemos esa muestra, tomen otro sodio. Y el paciente que seguía también con el sodio bajito, y el que seguía también. Entonces había un error en la máquina que hacía que los pacientes, pues, que hacía que en la mayoría de los pacientes encontrábamos sodio bajito. Entonces es muy importante correlacionarlo con la clínica. Y una causa importante de pseudohiponatremia son las hiponatremias no hipotónicas. Por eso es tan importante calcular la osmolaridad de los pacientes con hiponatremia, que si tu hiponatremia es hipotónica o isotónica, hipotónica o hiposmolar, pues realmente sí es una verdadera hiponatremia y hay que manejarla de acuerdo a la causa. Pero si tenemos una hiponatremia no hipotónica, la osmolaridad nos da normal o nos da alta, hay que evaluar otras causas desencadenantes que nos puede producir ese error de laboratorio, y ahorita se las muestro en un cuadrito. Entonces, siempre tener presente esta situación. Una vez sepamos que realmente el paciente está estable, no es una pseudohiponatremia, porque es una hiponatremia hiposmolar, entramos a hablar si la hiponatremia es aguda o crónica, punto de corte es 48 horas. Si tenemos un sodio previo, pues podemos saber que si bajo en menos de 48 horas es aguda, si bajo en más de 48 horas es crónica. Y si no tenemos sodio previo, pues ahí así no tendríamos un parámetro para estar seguros pues, del tiempo de evolución. Otro aspecto que tenemos que tener presente para manejar un paciente con hiponatremia es saber si tiene síntomas o no, porque el manejo es totalmente diferente. El paciente sintomático pues, va a requerir solución salina hipertónica en algunos casos, dependiendo de la causa, pero el paciente que no tenga síntomas
pues realmente no requeriría solución hipertónica. Y si el paciente tiene síntomas, también tendríamos que mirar si esos síntomas son severos o son síntomas no severos, porque dependiendo de los síntomas, si son severos o no severos, también es el manejo. Generalmente pues que no siempre vamos a tener, es frecuente que no tengamos el tiempo de evolución, que no tengamos sodio previo, pero se intuye que cuando los síntomas son severos, probablemente la hiponatremia es aguda. Y una vez sepamos pues, que el paciente tiene síntomas y hay que corregirle su hiponatremia, lo haremos de acuerdo a la volemia. Entonces, sí, hay siempre que clasificar al paciente de acuerdo a la hiponatremia, si es tipo, si es la osmolalidad y la volemia. Entonces, si el paciente tiene síntomas de hipovolemia, que tenga oliguria, que se quedan las mucosas, hipotensión, pues ya lo clasificaremos como hipovolémico. Si el paciente tiene signos de hipervolemia, como actores, irritación yugular, edema, pues ahí ya quedaría como hipervolémico, y si no tiene ninguna, pues quedaría como hipovolémico. Entonces, hay que clasificar el estado de volemia del paciente para poder manejar los trastornos del sodio. Y obviamente es muy importante establecer la etiología, porque ¿de qué te sirve que tú le corrijas el sodio al paciente y a la semana vuelva otra vez con el sodio bajito? Pues porque no corregiste la etiología, entonces va a seguir presentando episodios de hiponatremia. Eso es lo que les mencionaba de la hiponatremia no hipotónica. Existen ciertas situaciones en las que puede verse en el laboratorio una falsa hiponatremia debido a otros solutos que aumentan en planta. Entonces, si la hiponatremia nos da isotónica o hipertónica, puede ser relacionada por un exceso de glucosa, como es el típico caso del estado hiperosmolar. Sale que el paciente, como si el paciente tuviera hiponatremia, pero cuando le hacemos el sodio corregido, al valor de glucosa, que eso pues lo ven en el tema de crisis hiperglicémica, vemos que realmente el paciente no tiene hiponatremia. Esto también lo puede producir el manitol u otros solutos, como por ejemplo cuando el paciente tiene muy altos triglicéridos, son triglicéridos mayor de 1000, colesterol extremadamente alto, infusiones de inmunoglobulinas o gamapatías monoclonales, ya algo menos frecuente. Bueno, entonces ya hablamos de la parte de la osmolaridad. Ahora vamos a hablar de la parte de los síntomas. Como les mencionaba, es importante definir si el paciente tiene o no tiene síntomas y si sus síntomas son severos o no. ¿Cuáles serían síntomas severos de hiponatremia? Severo de hiponatremia sería que el paciente convulsione por hiponatremia. Es un síntoma severo y necesitaría un manejo rápido. En ese caso, digamos que el manejo sería diferente. Rigidez muscular sería otro síntoma severo, y disminución del estado de conciencia, pero en este caso me refiero a paciente ya comatoso, o sea, un paciente somnoliento, comatoso, que no responde pues al estímulo doloroso, porque si un paciente que de pronto que amaneció con un poquito de somnolencia, pero es alertable al llamado, conversa y vuelve y otra vez se duerme, pues ya es diferente, ¿no? Ya en este caso sí serían síntomas no severos. Otros síntomas no severos serían náuseas, vómitos, cefalea, debilidad muscular, calambres. Entonces, esta clasificación se debe tener en cuenta. ¿Y por qué se debe tener en cuenta? Porque cuando corregimos el sodio, cuando tenemos síntomas, pues se debe corregir el sodio y debemos hacerlo en un rango seguro, ¿ya? Porque si nos corregimos el sodio muy rápido, podríamos tener complicaciones, en el caso de la hiponatremia, como el síndrome de desmielinización osmótica con complicaciones neurológicas severas. ¿Cuál es el rango seguro? La bibliografía habla de varios rangos. Unos libros dicen que 6.000 equivalentes en 24 horas, otros dicen que 10, otros que hasta 12. Básicamente uno puede utilizar un rango entre 6 y 10, el que usted quiera. ¿Cuál utilizamos frecuentemente en la UIB? 8.000 equivalentes. Digamos, es con el que yo tengo experiencia y veo que me va muy bien. Entonces, pues digamos que ahí es una sugerencia pues, para que utilicen siempre pues, la misma medida de corrección de hiponatremias e hipernatremia también. 8.000 equivalentes en 24 horas es un rango seguro que no nos va a causar complicaciones por sobrecorrección. Entonces, aquí les explico por qué se presentan las complicaciones por sobrecorrección. En los capilares sanguíneos del resto del cuerpo, diferente al sistema nervioso central, tenemos unas hendiduras que permiten que difunda el agua y difunda también el sodio. El sodio puede pasar del líquido intravascular al intersticial por medio de estos canales. Pero ¿qué pasa en la barrera hematoencefálica? Las hendiduras son muy estrechas y aparte de eso los pies del astrocito las tapan. Y el sodio no puede pasar de la barrera hematoencefálica, no puede pasar del capilar al espacio intersticial del cerebro ni a las neuronas.
el agua sí lo puede hacer. Y esta es una de las, digamos, explicaciones que hace, que indica pues por qué no se pueden corregir rápidamente los trastornos de sodio. Aquí les muestro un poquito más específico qué pasaría. Entonces, si tenemos un paciente con hiponatremia, entonces, ¿qué pasa? El paciente con hiponatremia tiene la osmolaridad sérica bajita. Como respuesta, ¿qué haría el organismo para poder equilibrar la osmolaridad sérica? Pasar el agua del líquido intravascular al intersticio del cerebro, al intersticio y a las neuronas, ¿ya? Entonces el agua va a difundir libremente al intersticio y a las neuronas y va a edematizar el cerebro. Como el sodio no puede difundir, entonces no va a haber ese equilibrio y va a tender a edematizar el cerebro. Pero las neuronas, células, tienen sus electrolitos y ellos lo que van a hacer es sacar electrolitos al espacio intersticial, incluso después pueden producir osmolitos para evitar que se perpetúe ese edema cerebral. Es un mecanismo fisiológico que tiene el organismo de compensación. Pero entonces, si a ese mecanismo fisiológico que ya tiene el organismo de compensación le metemos una solución hipertónica mayor a los límites permitidos, entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la osmolaridad sérica y como respuesta, entonces, todo el líquido intersticial y de las neuronas va a pasar del cerebro al espacio intravascular para tratar de equilibrar ese aumento de la osmolaridad. Como resultado, se va a deshidratar la célula y por eso es que se obtiene el síndrome de desmielinización osmótica. ¿Qué pasa? Pues recuerden que este síndrome causa alteraciones neurológicas graves como cuadriplegia. ¿Qué sucede en la hipernatremia? En la hipernatremia lo que sucede es que va a haber un aumento de la osmolaridad, un aumento de la osmolaridad sérica. Entonces, en ese caso, lo que va a tender es el agua del cerebro, va a tratar de pasar la barrera hematocefálica a nivel intravascular. Entonces, la célula tiende como a deshidratarse un poquito. Pero, de igual manera, se forman mecanismos fisiológicos de regulación. Si ponemos una solución hipotónica mayor a los límites permitidos, entonces ese exceso de líquido de agua va a pasar del líquido intravascular a la célula causando edema cerebral. Este no es tan grave como la desmielinización osmótica, pero pues también es importante y hay que prevenirlo. ¿Y cómo se previene? Calculando la reposición a máximo 8 equivalentes en 24 horas, haciéndolo bien juicioso los cálculos. No van a coger la maña a veces en los pacientes, ay no, ponerle a 30 cc, ponerle a 25, ¿no? Hagan los cálculos siempre juiciosamente para que no vayan a tener problemas. Bueno, entonces ya hablamos pues de por qué se deben hacer los cálculos para el manejo de la hiponatremia cuando ponemos solución. Eso solamente cuando ponemos solución salina hipertónica, ¿listo? Si lo manejamos la hiponatremia de otra forma no es necesario. Entonces, bueno, entonces ya les había mencionado que tenemos que calcular la osmolaridad del plasma. Entonces, si es hiperosmolar o isosmolar, tratamos la causa subyacente, por ejemplo, en el caso de estado hiperosmolar no cetóxico, pues es manejar la crisis hiperglicémica. Si es hiposmolar, entonces ahí sí implica pues necesario evaluar la volemia del paciente. Entonces, si tu paciente tiene signos de hipervolemia, como les había mencionado, entraríamos a mirar que la causa de la hipernatremia pues puede ser una cirrosis, una falla cardíaca, una falla renal, que ellos hacen a veces también hipervolemia. Y el manejo no sería entrar a poner solución hipertónica, sino manejar la causa, compensar la falla cardíaca y va a ir más encaminado a restaurar la volemia, manejando la diuresis, por ejemplo, en un paciente con falla cardíaca, manejando el diurético, va a mejorar el sodio. En el caso de que el paciente tenga hipovolemia, entonces, si el paciente tiene hipotensión ortostática, taquicardia, oliguria, signos de hipovolemia, pues entramos a intuir que la causa de la hiponatremia es por pérdidas gastrointestinales o renales, y esto dependerá pues del sodio en orina. Si el sodio en orina está bajo, pensaremos que son pérdidas extrarrenales, gastrointestinales, si está normal o alto, pérdidas renales, que puede ser, ahí entra el cerebro perdedor de sal o los diuréticos. Si nuestro paciente está euvolémico, entonces entraríamos dos causas, una poco frecuente, pues dos opciones, pues una poco frecuente que sería con osmolaridad en orina baja, que sería la polipsia psicógena,
que son pacientes pues, que toman demasiada agua todo el tiempo y podrían intoxicarse con agua. De ahí sale que todo puede ser veneno de acuerdo a la cantidad. Entonces el agua podría causarle problemas al paciente si lo toma en exceso. Y ya esto que se presenta de forma más común en paciente volémico, tenemos otras causas que entraríamos a ver. Hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, medicamentos, que es muy frecuente, y síndrome de secreción inadecuada de ADH. Bueno, entonces en cuanto a la secreción inadecuada de ADH, los que tenemos aquí les estoy señalando son los criterios para establecer el diagnóstico, que es muy importante porque es una causa frecuente de hiponatremia. El diagnóstico fácilmente lo podemos intuir con el tipo de hiponatremia que genera. Es una hiponatremia hiposmolar hipovolémica, perdón, normovolémica, hiponatremia hiposmolar normovolémica. Entonces ya tenemos criterios. Que la osmolaridad sérica pues tiene que estar menor de 275, que el paciente tiene que estar clínicamente euvolémico, la osmolaridad en orina va a estar aumentada, al igual que la concentración de sodio en orina, y es un diagnóstico de exclusión. O sea que para hacer el diagnóstico de síndrome de secreción inadecuada de ADH, tenemos que descartar hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal, que podría causar estos hallazgos similares. Y también uso reciente de diuréticos. Entonces, si descartamos esto, tenemos estos criterios, podemos considerar que el paciente tiene un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Estos criterios que están acá, digamos que no son esenciales, pero nos harían apoyar el diagnóstico, que se presenta mucho en la práctica clínica. Entonces, si por ejemplo usted tiene su paciente que vio que estaba normovolémico y usted considera que tiene una secreción inadecuada de ADH, usted decide manejarlo con restricción hídrica. Tenía el sodio, por ejemplo, en 120, pero está asintomático, no tiene síntomas. Entonces, no, eso es por una secreción inadecuada de ADH, entonces lo que voy a hacer es restringirle los líquidos a 800 cc. Si con la restricción hídrica el sodio mejora, tenía 120 y le subió a 125 a los 2 días, entonces es un criterio que apoya que posiblemente el diagnóstico sí es secreción inadecuada de ADH, porque es parte del manejo de este síndrome. Pero si por el contrario, su paciente usted cree que estaba hipovolémico, porque a veces la parte semológica no es que es como tan precisa muchas veces, pero se le olvidó hacerle el test, se le olvidó tomarle la presión arterial acostado y parado, y resulta que el paciente sí estaba hipovolémico, tenía hipotensión ortostática. No, disculpen, si ustedes de pronto le llegó el paciente con un sodio bajito, y ustedes dijeron, pongámosle solución salina para que mejore el sodio, y el sodio estaba, por ejemplo, en 120, le puso solución salina, y al otro día el sodio le apareció en 115, les bajó. Entonces, si el sodio baja al ponerle solución salina, posiblemente es porque el paciente tenga una secreción inadecuada de ADH. Entonces, son como los criterios que podemos tener presentes. Bueno, cuando ya tenemos el diagnóstico de la secreción inadecuada de ADH, es importante saber por qué su paciente tiene secreción inadecuada de ADH. Miren que hay causas graves, como por ejemplo un cáncer pulmonar, cáncer hematológicos, de próstata. Entonces entraríamos a ver, pues obviamente dirigido por signos y síntomas, cuál podría ser la causa. Patologías respiratorias, neumonía, tuberculosis, patologías del sistema nervioso central. Entonces sí, eso se debe tener en cuenta, y algunos medicamentos e infecciones como el VIH. Esto también es indispensable tenerlo presente. Cuando un paciente tiene hiponatremia, tendremos que entrar a revisar todos los medicamentos que tiene, porque a veces uno no sabe todos los que causan hiponatremia, para saber si alguno de ellos les puede causar hiponatremia. Miren que los IECA pueden causar hiponatremia. Medicamentos tan comunes como los inhibidores de bomba de protones pueden causar hiponatremia. Los antiepilépticos como el ácido valproico, diuréticos tiacídicos. Entonces se debe tener presente esto, y si se puede suspender el medicamento, pues hay que hacerlo. Otra patología importante es el cerebro perdedor de sal, descrita en 1950, una pérdida renal de sodio por alteraciones intracraneales relacionadas con trauma craneoencefálico, hemorragia supranuclear, tumores cerebrales. Se caracteriza por una hiponatremia hipovolémica con marcada natriuresis, y el paciente va a estar poliúrico. Los mecanismos no son muy claros, se cree que está asociado con el BNP, cambios en el sistema nervioso periférico, sistema reticular antidepresivo ascendente,
y la mayoría mejora espontáneamente entre 2 a 3 semanas después del insulto cerebral. Este es un cuadrito comparativo donde nos muestra que el paciente con cerebro perdedor dorsal va a tener el boom alto en comparación con el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que no va a haber aumento del boom, y esto pues muy relacionado con la deshidratación. El sodio en orina va a estar alto, al igual que en secreción inadecuada de ADH, pero va a estar mucho más alto, vamos a encontrar valores mucho más altos en comparación con esta entidad. Y la clave, digamos, es para el cerebro perdedor de sal es que el paciente va a estar hipovolémico, en cambio el paciente con secreción inadecuada de ADH está euvolémico, entonces vamos a encontrar hipotensión ortostática, baja presión venosa central, signos de hipovolemia. Bueno, entonces este algoritmo me parece muy bonito porque me permite identificar cómo manejar un paciente que tiene síntomas severos de hiponatremia. Entonces, si su paciente te llega a urgencias, recuerden primero el ABCD, porque si el paciente está hipotenso, no importa el valor de sodio, póngale solución salina, porque no podrías ponerle solución hipertónica a un paciente choqueado. Pero si tu paciente está estable, entonces ya entramos a mirar si los síntomas son severos o no. Si tu paciente llega en coma, por ejemplo, o convulsionando por hiponatremia, entonces le podemos poner bolitos de solución salina hipertónica al 3%. ¿Cuánto? 12 cc kilo. El paciente pesa 70 kilos, le ponemos 140 cc de solución salina hipertónica y evaluamos respuesta a los 5 minutos. Después de pasar el bolito, 5 minutos miramos qué pasó con el paciente. Si el paciente mejoró, pues pasamos a este lado del manejo de los síntomas no severos. Si tu paciente no mejoró, le pasas otro bolito. Le podemos pasar hasta 3 bolos de forma segura, sin riesgo pues, de producir complicaciones por sobrecorrección para el manejo de los síntomas severos. Si ya después de pasarle 3 bolitos de solución salina hipertónica, tu paciente no mejora, no le siga pasando más bolitos, porque posiblemente la causa de los síntomas severos ya no es la hiponatremia, es otra causa. Entonces ya le toca ir a hacer un de cráneo, ir a mirar qué fue lo que le pasó al paciente. Pero digamos que tu paciente mejoró o llegó con síntomas no severos, pues ahí ya entramos a evaluar la causa de la hiponatremia. ¿Ya? Si la causa de la hiponatremia es una deshidratación, pues realmente allí tampoco sería muy válido poner hipertónica, sino más bien restaurar el volumen de tu paciente, si tu paciente está hipovolémico, por ejemplo. Lo mismo, si tu paciente está hipervolémico por una falla cardíaca y esa es la causa, digamos que en ese caso tendríamos que tratar la falla cardíaca y restaurar la volemia, poner al paciente normovolémico, entonces lograr un balance negativo y el sodio se corregiría solito. Pero si tienes síntomas no severos y tu paciente está normovolémico, no tiene ni signos de hipovolemia ni hipervolemia, entonces ahí sí entramos a corregir el sodio con solución salina hipertónica a una tasa de 8 miliequivalentes en 24 horas, siempre monitorizando juiciosamente el sodio cada 12 horas aproximadamente lo podemos hacer. Bueno, ya corregimos, ya pusimos su solución hipertónica, importante sentarse a pensar qué fue lo que le pasó al paciente y por qué se le bajó el sodio. Entonces, hay causas, pues hay causas relacionadas con supresión de vasopresina. En este caso, por ejemplo, un mecanismo podría ser excesiva ingesta de agua. El paciente pues, va a tener historia de polidipsia psicógena o infusiones, por ejemplo, cuando hay hematuria, se les infunde mucha agua destilada por sonda vesical. En algunos casos puede relacionarse con hiponatremia, hay una ganancia de peso, un balance positivo, y en ese caso, pues el manejo sería eliminar la causa, en este caso, pues restringir los líquidos al paciente con polidipsia, o los pacientes que se les infundieron soluciones hipotónicas, pues quitarle la solución hipotónica. Pacientes con baja ingesta de sodio, esto es poco frecuente realmente, pero se puede ver en casos de anorexia nerviosa, desnutrición, enfermedad renal crónica, de alcoholismo. Este paciente va a presentar signos de malnutrición, el manejo sería pues realimentarlo, ponerles su nutrición. Algunos pacientes con falla renal también pueden presentar hiponatremia, y en este caso pues si está relacionado pues con sobrecarga hídrica sería restricción de líquidos. Mecanismos de acción no osmótica de la vasopresina. Entonces aquí lo que les mencionaba, un mecanismo puede ser una sobrecarga líquida, o sea, en este caso ellos dicen que hay disminución del volumen efectivo
porque a nivel intravascular no merma la volemia, pero a nivel intersticial el paciente va a tener edema. Entonces, en estos casos, el paciente, en casos de falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, va a haber signos de hipervolemia, ascitis, edema, ganancia de peso, y como les mencionaba, el tratamiento es optimizar la volemia del paciente y manejarle pues el diurético, el manejo de la patología específica, del síndrome nefrótico, de la cirrosis. En pacientes que tengan ya signos de pérdida de volumen efectivo, con signos de hipovolemia, tendríamos a mirar si es pérdidas renales o extrarrenales de sodio. Y esto nos apoyaría mucho el sodio en orina. Si el sodio en orina está bajito, pues las pérdidas son extrarrenales, si está alto, son pérdidas renales. En estos casos evaluaríamos causas como hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, y el manejo va encaminado a corregir la causa y restaurar el volumen efectivo si el paciente está hipovolémico. Lo mismo si tenemos pérdidas extrarrenales de sodio, restaurar el volumen efectivo. Y en el caso de la secreción inadecuada de ADH, hay casos en los que la secreción inadecuada de ADH, la mayoría, se autolimitan. Realmente uno le hace la restricción hídrica, le hace seguimiento y el paciente mejora, generalmente cuando están asociados a enfermedades agudas. En ese caso el manejo pues sería evitar fluidos hipotónicos, la restricción hídrica y hacerle seguimiento. Si el paciente tiene síntomas pues que requieran manejo, pues se le hace su manejo con solución salina hipertónica. Pero algunos pacientes persisten con síndrome de secreción inadecuada de ADH, a pesar de que se mejore la patología aguda. De pronto cuando tiene enfermedades malignas, cáncer, pues que esa es la causa, y si no se trata la causa, pues va a seguir con la secreción inadecuada de ADH. Y en estos casos, pues aparte de la restricción hídrica, requiere otras medidas como por ejemplo la urea. Venden la urea oral, el paciente consume la urea oral, puede ser una opción. Cuando no tenemos opción a la urea oral porque pues, es difícil de conseguir, hace una estrategia coloquial que hace es mandar al paciente a comer atún, porque pues el atún tiene hartas cargas de sodio, y pues si no hay contraindicación, obviamente, si no tiene falla cardíaca o hipertensión, que coma atún por ahí unas 4 veces a la semana. Y estos medicamentos, que son los antagonistas del receptor B2 de la vasopresina a nivel renal, que son los bactanes, en estos casos de síndrome de secreción inadecuada de ADH persistente, nos apoya mucho, nos ayuda mucho en el manejo. Bueno, hasta ahí. El tema es un poquito complejo, pero ¿tienen alguna duda? Bueno, listo, bien, ayudó mucho que hubieran leído el tecito. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de hipernatremia. Entonces, pues como les decía, generalmente se presenta en población más enferma, más ancianas, con mayor mortalidad. Se da por deterioro del mecanismo de la sed, incapacidad para adquirir agua libre, como en ancianos, niños, los que están en ventilación mecánica o coma. En estos casos, pues no se compensa la pérdida excesiva de agua con un aumento en la ingesta, y está asociada a deshidratación intracelular. Consecuencias de la hipernatremia, pues puede causar hiperventilación con el paciente, puede causar disturbios en el nivel de la glucosa, rhabdomiólisis, calambres, alteración del estado mental con somnolencia o coma, incluso puede causar ruptura vascular con hemorragia intracraniana y alteración en la contractilidad ventricular. Pues es importante diagnosticarla y manejarla. A nivel neurológico, el paciente puede tener hipertonía, rigidez de nuca e hiperreflexia. También encontramos mioclonía, asterisis, convulsiones, y puede progresar con deterioro del estado de conciencia y muerte. Al igual que la hiponatremia, sus síntomas están más relacionados con la velocidad con la que aumenta el sodio que con un valor absoluto como tal. Esta diapositiva la cambio porque está un poquito más completa, es con respecto a las causas de hiponatremia y el manejo. Entonces, la hiponatremia puede ser porque se pierde agua y solutos, sino que se pierde, en estos casos se perdería más agua que solutos. Puede ser porque se pierde solamente agua o por ganancia de solutos. En el caso de que sea por pérdidas, pues el paciente va a tener una disminución de la ingesta en pacientes, pues, como les mencionaba, alteración del estado mental, intubados, adultos mayores. Cuando son pérdidas extrarrenales de agua y solutos,
están relacionados por causas como fiebre, altas temperaturas, como en el caso de los golpes de calor, ejercicio, heridas, pérdidas gastrointestinales, laxantes, pueden ser las causas. Cuando son pérdidas renales, defectos en la concentración a nivel renal, está relacionado con diabetes mellitus, altas cargas de proteína, cuando el paciente ingiere muchas proteínas, o infusiones de mannitol, o alto gasto urinario, entonces puede causar esta hipernatremia. El paciente generalmente, y también en el caso de pérdida solo de agua pura, pues puede ser porque no consume suficiente agua y hay un balance negativo, o algo muy importante que deben tener presente es la diabetes insípida. La diabetes insípida viene siendo más o menos como lo opuesto a la secreción inadecuada de ADH. La secreción inadecuada de ADH se produce más ADH en comparación con lo que se necesita. En esta hay una limitación con la producción de ADH o con su acción. Entonces, la central es cuando hay un problema a nivel del sistema nervioso central en la hipófisis que hace que no se produzca suficiente ADH. Y la nefrogénica se produce suficiente ADH, pero hay un problema en los receptores. Y entonces no funciona la hormona antidiurética. Esto, en el caso de la nefrogénica, puede estar relacionado con medicamentos como el litio, anfotericina B, incluso los bactanes, que de pronto se les dejaron a los pacientes de forma crónica y se fueron para el otro lado. Estos pacientes pues que tienen hipernatremia por pérdidas, pues van a tener básicamente un estado de hipoperfusión con alteración del estado mental, disminución de la presión arterial, llenado capilar prolongado, signos de hipoperfusión. En estos casos, básicamente se debe restaurar el volumen efectivo y si, como les mencionaba, paciente hipotenso con hipoperfusión, salina normal, si ya el paciente está estable, pues ya sí se haría su manejo con soluciones hipotónicas, como lo vamos a ver más adelantico. Y en el caso de que tenga déficit de que tenga diabetes insípida, pues si es central se manejaría con desmopresina y si es nefrogénica, ya entraríamos a evaluar los medicamentos que pueden causarla, aumento de solutos, disminuir solutos en la dieta y diuréticos tiazídicos. Esto es poco frecuente, pero se puede dar cuando hay una ganancia de solutos y además es como por descuido pacientes que les dejan esas soluciones hipertónicas y no les hacen un monitoreo, pueden pasar a hipernatremias, o en pacientes que consumen demasiada salsa de soya, pues, exceso de solutos. Estos pacientes generalmente van a estar con ganancia de peso, balances positivos, y la idea es corregir, restaurar el volumen efectivo y corregir el déficit de agua libre. Finalmente, para hablar del tratamiento de la hipernatremia, como les había mencionado, paciente inestable, se le debe dar una solución isotónica, preferiblemente lactato de Ringer, que tiene un poquitico menos de sodio. Es isotónica, pero tiene un poquitico menos de sodio en comparación con la solución salina normal. Paciente estable, entramos a evaluar la etiología y corregirla con líquidos hipotónicos. ¿Qué podemos utilizar? Por vía oral podemos utilizar agua libre. Si el paciente puede deglutir porque está alerta, pues agua de la llave, agua en botella, tomadita. Si el paciente no puede deglutir, pues se le pasa una sonda y se le pasa agua libre por sonda. Se le puede poner dextrosa en agua destilada si el paciente no es diabético, y si es diabético, líquidos medio isotónicos. También se puede utilizar tercioisotónicos, sino que esos digamos que no tenemos mucha experiencia con estos. Yo tengo más experiencia con los medio isotónicos y me va muy bien. ¿Cómo la podemos hacer los cálculos? La misma forma que utilizamos del delta de sodio que ustedes vieron en la guía que les mandé. Para el manejo de la hiponatremia la podemos utilizar para el manejo de la hipernatremia. Esa es la que yo utilizo, me parece más práctica y más fácil, con 8.000 equivalentes en 24 horas. De pronto van a ver en libros, en otros sitios, en otros artículos, corregir el déficit de agua libre. Es otra forma que si les gusta también la pueden utilizar. A mí me parece un poquitico más complicada, así no la manejo. Pero la idea es que siempre utilicen pues, una fórmula que esté establecida en una guía para que no vayan a tener problemas. Y algo importante con la hipernatremia, si usted solamente se limita a corregir los 8.000 equivalentes y no corrige las pérdidas insensibles, si solamente hace sus cálculos y no corrige las pérdidas insensibles, su paciente no va a mejorar. En la hipernatremia, aparte de corregir el déficit, también tienes que calcular las pérdidas insensibles y corregirlas para que el paciente pueda mejorar.
Listo, entonces ahora sí vamos por los casos clínicos, a ver qué tanto entendieron. ¿Será que los hacemos en grupitos o son 3 casitos? ¿O todos quieren hacer todos los casos? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4. No, yo creo que hacemos hacerlos todos. A ver, yo miro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quieren que los hagan grupos para que cada grupo haga un caso o los pongo para que todos hagan individual todos los casos? Yo creo que es más fácil entonces que todos hagan todos los casos. No se preocupen si de pronto no lo pueden hacer. La idea es que intenten hacerlo. Si de pronto se confunden, se les olvidó, pues no importa, lo vamos a resolver entre todos. Sino que la gracia, digamos, es que hagan el intento para que puedan aplicar el conocimiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primer casito. Entonces, caso número 1 es una mujer de 70 años con un cuadro de 3 días de somnolencia, debilidad muscular y astenia. Tiene hipertensión, diabetes, neuropatía diabética, toma losartán, metformina y carbamazepina. Estos son los signos vitales, el peso. El examen físico está totalmente normal. Estos son los exámenes de laboratorio. Y lo que tienen que hacer es identificar y clasificar el trastorno metabólico que tenga el paciente, cuáles podrían ser las causas de ese trastorno metabólico y cómo lo manejarían. Entonces, para que lo resuelvan, les voy a dar unos 15 minuticos. Y en 15 minuticos, pues el que quiera participar me informa pues cómo lo resolvió y hacemos la retroalimentación. ¿Listo? Listo. Listo. Lo pongo acá porque me pasa para las respuestas. Listo, chicos, ¿me escuchan? Sí, se lo escucha. Bueno, entonces, a ver quién se anima a decir el desarrollo del caso, la opinión con respecto al caso. La primera pregunta. Listo, Doc, pues pues, dice, ok, dale, conmigo. Doc, pues en identificar y clasificar el trastorno de la paciente, pues yo coloqué que era una hiponatremia euvolémica y posmolar. Ok. ¿Y cuál puede ser la causa de la hiponatremia de la paciente? En este caso, pues a mí me parece que de origen medicamentoso, más que todo. ¿Cuál medicamento? El losartán y la carbamazepina. Ok. Principalmente la carbamazepina. Exacto. Los sartán no causan hiponatremia, son los IECA, el nanapril, captopril, los sartán no. Los jarados no causan hiponatremia. Pero sí, ella tiene una hiponatremia hiposmolar, euvolémica, y la causa más obvia ahí sería la carbamazepina. Listo. ¿Y alguien de pronto hizo las órdenes de cómo quedaría la infusión de la solución hipertónica? Pues, Doc, pues yo lo calculé con el agua corporal total y me hace que queda pues 635 cc en 24 horas para pasar 28 cc cada hora de solución salina hipertónica. Ok, listo, vamos a ver cómo me quedó. Me quedó parecido, es que alguna cosita decimales o algo así. Entonces ya saben que con este paciente, pues lo primero que hay que hacer es calcular la osmolaridad. Si bien eso está muy bajito y casi que es obvio que es osmolar, es importante calcularlo. Entonces la osmolaridad sérica, con la formulita pues que les mostré, 2 veces el sodio más la glucosa sobre 100 más el un sobre 2.8,
me da 240. Entonces, si es menor de 275, como mencionaba el compañero, tiene una hiponatremia hiposmolar normovolémica con síntomas leves, ¿no? Es sintomática porque tenía cefalea, debilidad muscular, somnolencia. Medicamentos, lo más probable es que sea por medicamentos, carbamazepina, o sea que habría que suspender la carbamazepina. Obviamente, si la paciente no mejora suspendiendo la carbamazepina, manejando la hiponatremia, vuelve y recurre, pues entraríamos a considerar otras causas de hiponatremia euvolémica, como es el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. Tratamiento, suspender la carbamazepina. Debido a que tiene síntomas, hay que colocarle solución hipertónica. Si esta paciente no tuviera síntomas, si no tuviera dolor de cabeza, somnolencia, hubiera llegado totalmente asintomática, no habría que ponerle solución hipertónica. Se le pone porque tiene síntomas neurológicos. Obviamente de pronto no hubiera llegado con el sodio tan bajito, hubiera llegado con un sodio como en 120, pero entonces no se le pondría. Sencillamente se suspende la carbamazepina y en 2 días se toma un rango de sodio y se está monitorizando síntomas y niveles de sodio hasta que mejoren, ¿ya? Pero como tiene síntomas, por eso es que le ponemos la solución salina hipertónica. Esta es la preparación, que ustedes están en el protocolo que les mandé, 410 de solución salina más 90 de sodio, calculando rango de seguridad entre 8 a 10 mil equivalentes en 24 horas. Y esta es la formulita que estaba en la guía, la fórmula del delta de sodio. Sodio de la solución menos sodio del paciente sobre agua corporal total más 1. Sodio de la solución depende de la solución que tú utilices. Como vamos a utilizar solución salina hipertónica, me da 513, que es sodio de la solución hipertónica al 3%. La normal tiene 154, el Ringer 130 y la medio isotónica 77. Esas son las más importantes. Entonces aquí tenemos la formulita. Siempre calculen primero el denominador. Eso es lo que yo hacía en la Uribe. Calculamos primero el de abajo. Agua corporal total. Entonces el peso de la paciente, que es 65, por 0.45. Acuérdense que como es una adulta mayor mujer, el factor de corrección es 0.65. Si es joven, 0.6. Si es hombre adulto mayor, 0.5. Y si es mujer adulta mayor, 0.45. Esto nos da 29. El agua corporal total. Y esto se le suma a 1, 30. Por eso aquí le tenemos 30. Y acá sencillamente es el sodio de la solución menos el sodio del paciente. 513 menos 115, que es el sodio de la paciente. Entonces, esta resta sobre 30 nos da el cambio, el delta de sodio, que es 13.2. ¿Qué quiere decir este 13.2? Que 13.2, que 1000 cc de solución salina hipertónica, el 3%, me va a aumentar el sodio en 13.2, ¿ya? 13.2 milimoles o mil equivalentes. Entonces, hacemos, por eso es que aplica la regla de 3. 1000 cc de solución hipertónica me aumenta el sodio en 13.2, pero yo no puedo aumentar la 13.2 en 24 horas porque me paso del límite. ¿Cuánto le tengo que aumentar? 8, ¿ya? 8 en 24 horas. Y hacemos la regla de 3, que creo que fue lo que hizo el compañerito que participó. 8 por 1000, 8000 dividido 13.2. Eso me da 606. Varía un poquitico de pronto por decimales o utilizo otro número acá, pero me imagino que le quedó bien. Dividido 24 en 24 horas. Esto se puede correr perfecto. Entonces, solución salina normal, 410 más 90 a 25 cc hora. Y se le pide un sodio y un potasio de control en 12 horas. ¿Por qué pedimos potasio de control si lo que estamos corrigiendo es sodio? Porque la solución tónica puede bajar el potasio, ¿ya? Entonces, por eso hay que monitorizar los dos. ¿Listo? Este es el casito número 1. ¿Alguna duda del casito? Bueno, vamos a resolver el casito número 2 entre todos porque es un poquito complejo. Sino que lo puse porque me pareció bonito porque es de la vida real, un casito que yo tuve. Entonces, por eso lo puse, pero ese no que lo resolvamos entre todos porque eso. A ver, ay, ¿qué le pasa a esto? No me avanza, me puse a jugar con esto. Ya. Es una pacientita que tuve en el consultorio, que vi por telemedicina. Y esa pacientica no quería ir a urgencias. Todo el mundo le había dicho que tenía que ir a urgencias y estaba en sus cabales, estaba orientada, alerta y dijo que ya no se iba por urgencias. Entonces, paciente hipertensa, diabética, dislipidemia, ACV isquémico. Medicamentos, losartana, atorvastatina, aspirina, metformina, espironolactona, metoprolol. ¿Cómo me llegó la paciente?
con una creatinina de 2,6, tenía una previa como de 1,2, o sea, hizo una falla renal aguda por una hospitalización y quedó con falla renal ya, pues, progresó su falla renal. Un potasio en 7,18 y un sodio en 135. O sea, esta paciente era candidata obviamente de hospitalizar, mirar si estaba orinando o no, mirar si de pronto necesitaba, bueno, diálisis a los 93 no, pero sí obviamente requirió un manejo intrahospitalario, pero la paciente no quiso. Por telemedicina, menos mal, tenía una amiga enfermera y ella más o menos le hizo pues, un examen físico y me ayudó diciéndome que la paciente estaba signos vitales estables, alerta, orientada, hidratada, sin edemas, tenía diuresis positiva y el peso era aproximadamente 85 kilos. ¿Cómo le manejé yo la hipercalemia? Como habíamos visto la semana pasada, beta-2 salbutamol. Yo le puse un esquema parecido al de rescate, 4 pus cada 20 minutos por 2 horas y luego 4 pus cada 4 horas. Resinas de intercambio biónico las pudieron conseguir y furosemida, le puse 60 miligramos vía oral cada 12 horas. Le suspendí el losartán, la espirinoloctona, porque eran, pues sus medicamentos causan hipercalemia y posiblemente su falla renal y su hipercalemia estaban asociadas a estos medicamentos. Metformina porque ya no se la podía poner por tasa de filtración glomerular y ya le daba menor de 30. Y le pedí exámenes, realmente no, se los pedí en 3 días, pero se hicieron casi que al cuarto día. Eso fue con la paciente. ¿Y qué pasó con esta paciente en el control? Ella en el control, al cuarto día, la paciente estaba somnolienta, astenia, dinámica, tenía debilidad, había mucosa seca, deshidratada, me comentaron que había presentado un episodio. Obviamente yo ya les dije que había que mandarla al hospital y que si no podía morir, y la familiar me dijo, doctora, haga lo que pueda, yo sé que mi mamá ya tiene 93 años, pero yo no la voy a llevar a un hospital. Eso fue que yo hice el manejo así, ¿no? La paciente pues hizo una hipotensión, llamaron a EMI, le pusieron un bolito de solución salina y mejoró. Y los laboratorios de control, miren que el potasio me mejoró, 7,18 bajó a 3,7. Sí, menos mal le mejoró el potasio. Pero ¿qué pasó? El sodio le bajó a 125, la creatinina permaneció estable, glucosa al 100 y BUN de 30. Entonces, en este caso, la causa pues digamos que el trastorno metabólico que ahorita le causó la somnolencia, la astenia, la dinamia, pues era la hiponatremia de la paciente. Hizo un descenso muy rápido del sodio. Si bien no estaba tan bajito, hizo un descenso muy rápido del sodio. ¿Qué tipo de hiponatremia tiene esta paciente? La osmolaridad nos dio 266. Sería hiposmolar, ¿no? Sí. ¿Y la volemia cómo está? Está hipovolémica, pues tiene Exacto. hipertensión, está deshidratada. Entonces tiene una hiponatremia hiposmolar, hipovolémica, ¿listo? ¿Y cuál sería la causa de la hipovolemia de la paciente? La furosemia, que le hagas, pues. Sí. Sí, yo la puse a orinar porque, claro, con ese potasio me asaé, pero pues los viejitos son muy lábiles y realmente orinó mucho, bajó el potasio, pero también me bajó el sodio. Entonces, una hiponatremia hiposmolar hipovolémica asociada a la furosemia. Y el manejo de esta paciente, sintomática, ¿no? Hiponatremia hiposmolar Sí, asociada con síntomas, tiene síntomas no severos. No hay necesidad de que me hagan los cálculos, sino que me digan sencillamente qué le pondrían. hipertónica. ¿Hipertónica? Está sintomática. Isotónica, ¿no? Isotónica. Bueno, sí, está hipotensa. Sí. Exacto. Está sintomático, no pensaría hipertónica, pero está hipotensa y está hipovolémica, ¿ya? Entonces, en ese caso, No quiere establecer la volemia. Y aquí está, una hiponatremia hiposmolar hipovolémica sintomática asociada a pérdidas renales por diurético, tratamiento restaurar volemia, suspendí furosemida, suspendí metoprolol por la hipotensión y le pusimos líquidos. Bueno, este sería el manejo si estuviera en una clínica, ¿no? Podríamos a un cc kilo hora más la reposición de lo que orine por diuresis. A mí me tocó hacerlo un poquito diferente porque la paciente no quiso ir a urgencias, pero verá que
igual se puede manejar la paciente. Gracias a Dios, el sodio mejoró, 132, no me subió tan rápido, el potasio bien, y hoy la viejita está bien. Entonces, un caso bonito porque miren que es diferente. Ahí ya no es correr a poner hipertónica, sino buscar la causa y corregirla. Bueno, y este último casito es un caso de hipernatremia. Vamos a resolverlo entre todos por cuestiones de tiempito. Este paciente es un hombre de 80 años con demencia tipo Alzheimer, diabetes mellitus tipo 2, cuadro de un día de fiebre y deposiciones diarreicas líquidas. Al examen físico está somnoliento, deshidratado, presión arterial normal, taquicárdico, peso 50 kilos, sodio 170, potasio 3,8, creatinina 1,8, un de 60. Listo, entonces el trastorno metabólico del paciente, pues los trastornos que encontramos aquí obviamente pues es una hipernatremia. En la hipernatremia no tenemos que clasificar la osmolaridad, sencillamente pues la volemia, está hipovolémico, y también tiene una falla, una insuficiencia renal aguda, ¿no? Una falla renal aguda. Entonces aquí tenemos una hipernatremia con hipovolemia por pérdidas gastrointestinales, un síndrome gastroentérico y una injuria renal aguda de origen prerrenal. ¿Cómo corregiríamos el sodio de este paciente? En la guía decía que se podía con dextrosa en agua destilada y es una opción, pero nuestro paciente es diabético. Entonces, en esos casos no es conveniente la dextrosa, podemos utilizar solución medio isotónica. Entonces, con la misma formulita que ya tenemos del delta de sodio de la solución menos sodio del paciente sobre agua corporal total más 1. Calculamos el denominador, agua corporal, peso del paciente 50, por factor de corrección 5, porque es un adulto mayor, hombre, me da 25. Sodio de la solución 77, lo que tienen los medios isotónicos, menos sodio del paciente, agua corporal total más 1 es 26. Y este 3.7 es el delta de sodio. Quiere decir que en 1000 cc de solución medio isotónica me va a bajar el sodio en 3.7, pero pues yo le puedo bajar hasta 8.000 equivalentes. Entonces lo mismo, hacemos la reglita de 3, 8 por 1000, 8.000, dividido 3.7, me da para 2.162 en 24 horas. Entonces podemos poner solución salina medio isotónica a 90 cc hora. Pero si solo quedamos hasta ahí, el paciente no va a mejorar el sodio. ¿Por qué? ¿Qué le faltaría? Hay que reponer también las pérdidas. Exacto. Entonces, tenemos que reportar las pérdidas insensibles y se las podemos calcular. Estas formulitas a veces parecen difíciles, pero cuando uno ya hace eso todos los días se las aprende. Entonces, la fórmula de la superficie corporal, peso por 4 más 7, sobre peso más 90. Entonces, 40 por 4, esto me da básicamente la superficie corporal 1.5. Y esto siempre lo multiplicamos por cualquier número entre 750 y 1500. O sea, es como un rango de pérdidas insensibles que es entre 750 y 1500 por la superficie corporal. ¿De qué depende qué número escogemos? Pues digamos que si un paciente joven, y usted cree que ha perdido mucha volemia, y un paciente joven que aguanta bastante líquido, usted le pone 1500. Pero este como un adulto mayor, que se me podría sobrecargar, yo le pongo 750. Entonces, básicamente multiplicamos 1.5 por 750 y me dan las pérdidas insensibles. Estas se las puedo pasar diferente, porque es que si se las colocamos por acá, quedaría como mucho líquido endovenoso y a veces hay extravasación a la parte intersticial, se dematizan, entonces lo podemos poner vía oral. Entonces, como el abuelito está un poquito con alteración del estado mental y no puede deglutir en ese momento, le podemos poner agua libre por sonda. Y sencillamente estas pérdidas insensibles las dividimos entre 3. Entonces, la orden se le puede colocar, por ejemplo, 375 cc cada 8 horas de agua libre por sonda. Y si el abuelito pudiera consumir la vía oral, o sea, si no tuviera problemas para deglutir, pues que tome un vaso de agua, de la llave o de botellita, 375 cc cada 8 horas. Así corregiríamos las pérdidas insensibles. Y a eso le sumamos los líquidos medio isotónicos que habíamos calculado. Y a las 12 horas se pide su sodio y ahí sí va a estar bien. ¿Alguna duda con respecto a este casito o en general? Bueno, no, todo muy claro. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Igual esto es cuestión de práctica, pero ahí tenemos como una orientación. Bueno. Muchas gracias por la charla. Sí.